Déjame decirlo con claridad. Tus emociones no son tus consejeras, son ecos del pasado que aún intentan dirigir tu presente. Durante miles de años, la mente humana se forjó en la urgencia. Vivir significaba reaccionar. Un ruido en la oscuridad podía ser una amenaza, y el miedo era la alarma que mantenía a nuestros antepasados con vida. La ira servía para defenderse, la tristeza para buscar refugio. Pero esas mismas emociones que antes salvaban vidas, hoy sabotean las nuestras. Nos hacen decir lo que no queremos, abandonar lo que amamos, y renunciar justo antes de alcanzar lo que soñamos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has permitido que una emoción momentánea arruine algo valioso? Una crítica te hiere, y respondes con veneno. Un obstáculo te cansa, y decides rendirte. El miedo se asoma justo antes de una oportunidad, y das un paso atrás. En un instante, lo que era una posibilidad infinita se convierte en arrepentimiento. No es mala suerte. Es biología. Tu cuerpo sigue reaccionando como si estuvieras rodeado de lobos, cuando en realidad solo enfrentas correos electrónicos, opiniones o el reflejo de tus propias inseguridades. Tu cerebro libera una tormenta química, y tú llamas a eso yo. Pero no lo es. Esa no es tu voz interior. Es solo el eco de una mente que aún no ha aprendido a distinguir entre peligro real y miedo imaginario. Los verdaderos maestros, los que parecen moverse en silencio mientras el mundo se agita, han descubierto el secreto que transforma toda vida, el dominio del instante. Han aprendido a no reaccionar, a observar la emoción sin convertirse en ella, a respirar entre el impulso y la acción, a elegir la respuesta desde la claridad, no desde la urgencia. Eso es poder. No el poder de controlar el mundo, sino el de gobernarte a ti mismo. Porque entre lo que sucede y lo que decides hacer, existe un espacio. Un lugar invisible donde se define tu destino. Si puedes permanecer consciente en ese espacio, nada ni nadie podrá manipularte jamás. No se trata de reprimir lo que sientes. No se trata de fingir calma o de disfrazar tu miedo con sonrisas. Se trata de mirar tus emociones de frente y decirles, sé quién manda aquí. Se trata de usar tu mente como un faro en medio de la tormenta, no como un barco que se deja arrastrar por las olas. Cuando termines este audiolibro, tu forma de sentir ya no será la misma. Aprenderás a no huir de tus emociones, sino a interpretarlas como señales, no como órdenes. A convertir el miedo en enfoque, la ira en energía, la tristeza en comprensión. A pensar con claridad cuando todos pierdan la cabeza. A mantenerte firme cuando el caos toque tu puerta. Y entonces, comprenderás que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Si esto resuena contigo, si sientes que estás listo para despertar a un nuevo nivel de conciencia y dominio interior, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad donde cada palabra, cada enseñanza y cada reflexión te recordarán que tú no eres tus emociones, tú eres quien las observa. Y en ese simple acto de observar, comienza tu verdadera transformación. Capítulo 1. El precio silencioso de perderte en tus emociones. La mayoría de las personas camina por la vida sin darse cuenta de cuánto les cuesta reaccionar emocionalmente. Creen que alterarse es natural, que levantar la voz o rendirse ante la frustración es una expresión de sinceridad. Piensan que perder el control es humano, incluso saludable, como si la autenticidad estuviera hecha de explosiones y arrepentimientos. Pero no lo está. Esa idea romántica, la de creer que sentir mucho es sinónimo de vivir plenamente, es una de las trampas más costosas que existen. Y el precio no siempre se paga con dinero. A veces se paga con oportunidades perdidas, con relaciones que se marchitan, con noches de insomnio en las que te preguntas por qué otra vez reaccionaste igual. Porque lo cierto es que cada emoción sin control te roba algo, tu claridad, tu energía, tu poder de decisión, tu paz. Déjame mostrarte cómo luce realmente la reactividad emocional, no en los libros, sino en la vida real. Estás en una reunión de trabajo. Has preparado cada palabra, cada argumento. De repente, alguien interrumpe con un comentario sarcástico. Una corriente eléctrica recorre tu cuerpo, el corazón late más rápido, la garganta se cierra, la temperatura sube.
Tu mente interpreta el golpe antes de que tengas tiempo de respirar. No me respetan. Me quieren dejar en ridículo. Y sin darte cuenta, tu tono cambia. Tu voz se tensa. Tus palabras pierden tacto. En apenas unos segundos, la atención de todos se desvía de tu idea a tu reacción. Y cuando termina la reunión, no recuerdan tu argumento, solo cómo te alteraste. O imagina algo más íntimo. Una tarde tranquila con tu pareja, una conversación inocente, y de pronto, una frase toca una vieja herida. Sientes como la emoción sube desde el pecho hasta los labios. Y aunque sabes que podrías respirar y dejarlo pasar, decides responder. Tu voz se eleva, el pasado entra en escena, y lo que comenzó siendo un malentendido se convierte en una batalla sin vencedores. Al final, hay silencio. Ese tipo de silencio pesado que llena el aire cuando el amor se esconde detrás del orgullo. Eso es la reactividad emocional, un reflejo que se activa más rápido de lo que la conciencia puede intervenir. Un impulso que toma las riendas y decide por ti, como si tu cuerpo aún creyera que está luchando por sobrevivir en una cueva, rodeado de amenazas invisibles. Aquí está la verdad que pocos quieren mirar de frente. Cada vez que reaccionas sin pensar, estás cediendo tu libertad. Estás entregando las llaves de tu mente a una tormenta química que no distingue el presente del pasado. Cada impulso que alimentas fortalece su dominio sobre ti. Y cada vez que te dejas arrastrar, entrenas a tu cerebro para repetir el mismo error con más fuerza la próxima vez. Tu biología trabaja como un río, donde fluye la corriente, se profundiza el cauce. Y cuanto más permites que la ira, el miedo o la culpa te arrastren, más profunda se vuelve esa corriente emocional en ti. Hasta que llega un punto en el que ya no reaccionas porque quieres, sino porque no sabes hacerlo de otra forma. La ciencia lo respalda. Cada explosión emocional libera un cóctel de cortisol, adrenalina y dopamina. Estas sustancias te nublan el juicio y te hacen sentir una falsa sensación de poder momentáneo. Te dicen responde ahora, grita ahora, haz algo. Y tú obedeces. Pero cuando la ola baja, solo queda el vacío, la culpa, el eco de algo que no se puede deshacer. Lo peor es que ese efecto no termina cuando el momento pasa. El cuerpo conserva las huellas de cada reacción. El estrés se acumula en los músculos, en la respiración, en la forma en que duermes, en cómo miras el mundo. Una discusión por la mañana puede teñir todo el día de gris. Un correo agresivo puede alterar tu mente durante horas. Una sola palabra fuera de lugar puede marcar toda una semana de tensión. Y así, sin darte cuenta, vives como una cuerda estirada al límite. Cada pequeño estímulo se siente como una amenaza. Tu cuerpo nunca descansa, tu mente nunca se apaga. Esa es la cárcel invisible de la reactividad emocional. Crees que estás respondiendo al mundo, pero en realidad solo estás repitiendo tus heridas. Con el tiempo, esa tensión constante cambia incluso tu cerebro. Estudios demuestran que quienes viven atrapados en ciclos de ira, ansiedad o frustración constante desarrollan una corteza prefrontal, la zona del pensamiento racional, más débil. Y una amígdala, la sede del miedo y la impulsividad, más activa. En otras palabras, cuanto más reacciones, menos podrás pensar con claridad. Y cuanto menos pienses, más reacciones tendrás. Un círculo perfecto de autodestrucción. El precio de eso es incalculable. Piensa en todas las oportunidades que has dejado pasar por miedo, por orgullo, por ansiedad. En las puertas que no abriste, en las relaciones que rompiste, en las palabras que dijiste sin querer. He visto personas perder trabajos soñados por una reacción de 30 segundos. He visto amigos separarse para siempre por un comentario lanzado en un momento de ira. He visto mentes brillantes sabotear su futuro solo porque no pudieron detenerse a respirar antes de responder. Y aún más devastador que el costo externo, es el precio interior. Cada vez que pierdes el control, una parte de ti se decepciona. Una voz dentro susurra, otra vez, no aprendiste. Esa voz es pequeña, pero constante. Y con el tiempo, mina tu confianza. Empiezas a dudar de ti. Empiezas a pensar que nunca cambiarás. Y sin darte cuenta, te conviertes en el prisionero más obediente de tus propias emociones. Pero no estás condenado.
La reactividad no es una sentencia, es solo un hábito antiguo. Un reflejo que aprendiste y que puedes desaprender. No está escrito en tus genes, sino en tus costumbres. Y como toda costumbre, puede transformarse con conciencia, práctica y voluntad. Controlar tus emociones no significa apagar tu humanidad. Significa recuperar tu soberanía interior. Aprender a observar la tormenta sin convertirte en ella. A dejar que el impulso pase, para luego actuar desde la claridad y no desde la herida. Sí, lleva tiempo. Sí, requiere paciencia. Pero el costo de no hacerlo es mucho mayor, seguir repitiendo el mismo patrón hasta que la vida te canse. Así que la verdadera pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es si estás dispuesto a despertar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la calma, para dejar de pagar el precio del caos? Porque una vez que dominas tus emociones, dejas de ser una víctima del mundo, y te conviertes en su arquitecto. Capítulo 2. La mente primitiva que habita en tu interior. Para poder dominar tus emociones, primero tienes que entender a tu enemigo invisible, ese viejo mecanismo en tu cabeza que no evoluciona al mismo ritmo que tú. Tu cerebro no está en tu contra, pero a veces actúa como si lo estuviera. Es una paradoja fascinante, la misma mente que te permite crear arte, resolver problemas, amar y construir una vida, también es la que te hunde en el miedo, la ansiedad y la impulsividad. Y no es por malicia. Es por diseño. Tu mente no fue creada para hacerte feliz, fue moldeada, milímetro a milímetro, para mantenerte con vida. Cada parte de tu cerebro es el resultado de incontables generaciones de supervivencia. Tus emociones no son errores, son reliquias. Son respuestas que alguna vez tuvieron sentido, cuando el peligro era físico, cuando una reacción rápida era la frontera entre la vida y la muerte. Hace miles de años, no existían jefes, correos electrónicos ni redes sociales. Existían depredadores. Existían tribus rivales. Existía el hambre, el frío, la noche y el instinto. Y para sobrevivir a eso, la naturaleza te regaló una guardiana, una pequeña masa de tejido escondida en lo profundo de tu cerebro, llamada amígdala. La amígdala es tu centinela ancestral. No piensa, no razona, no conversa. Solo observa. Y cuando algo le parece peligroso, golpea una campana interna que lo cambia todo. Activa una tormenta química dentro de ti, libera adrenalina, acelera el corazón, seca tu boca, apaga la calma. De pronto, no eres tú. Eres la versión más primitiva de ti mismo, el animal que lucha o huye. En el pasado, eso salvaba vidas. Tu ancestro oía un rugido y corría. No se detenía a analizar el sonido, no hacía una lista de pros y contras. Corría, y gracias a eso, estás aquí. Pero el problema es que tu amígdala no sabe que ya no vives en una cueva. No entiende que hoy el peligro puede venir en forma de mensaje, crítica o silencio. Cuando alguien te ignora, cuando te sientes juzgado, cuando recibes una mirada de desaprobación, esa antigua guardiana actúa igual que cuando tu antepasado veía un tigre. No distingue entre un rugido y una opinión. No sabe la diferencia entre una amenaza real y una herida emocional. Por eso, cuando un colega pone en duda tu trabajo, sientes el mismo fuego interno que si tuvieras que defender tu vida. Por eso una discusión pequeña con tu pareja puede despertar una furia desproporcionada. Y por eso, a veces, reaccionas sin entender por qué. Tu cuerpo se mueve antes de que tu mente pueda pensar. Este fenómeno tiene nombre, el secuestro emocional. Durante esos segundos, la amígdala toma el control y la parte racional de tu cerebro se apaga. La sangre se desvía de la corteza prefrontal, tu centro de razonamiento y planificación, hacia las regiones encargadas de sobrevivir. Literalmente, te vuelves menos capaz de pensar. Tu inteligencia se reduce a un solo objetivo, protegerte. Y aquí viene la parte más peligrosa, tu amígdala aprende, pero aprende con miedo. Cada vez que te alteras, ella registra la situación como peligrosa. Guarda esa memoria y promete avisarte más rápido la próxima vez. De esa manera, tu cerebro empieza a coleccionar advertencias invisibles, personas, lugares, sonidos, gestos.
Todo lo que alguna vez te hirió se convierte en una señal de alarma. Así, una discusión pasada puede hacerte reaccionar con hostilidad en el futuro. Un rechazo amoroso puede volverte hipersensible al abandono. Un comentario negativo puede marcarte de tal forma que cualquier crítica futura te parezca una amenaza personal. Tu amígdala cree que te está cuidando, pero lo que realmente hace es encerrarte. Te convierte en prisionero de tus experiencias pasadas. A eso se le suma otra trampa, el sesgo de negatividad. Tu cerebro, en su instinto de protección, recuerda mejor lo malo que lo bueno. Puedes recibir 100 palabras amables, pero una sola crítica eclipsará a todas. Puedes vivir un mes de paz, pero un día de tensión será lo único que recordarás. En tiempos antiguos, esa predisposición te mantenía alerta ante el peligro. Hoy, te mantiene ansioso, estresado, incapaz de disfrutar de la calma que ya tienes. Y por si fuera poco, tu amígdala es mucho más rápida que tu razón. Puede activar una reacción emocional en tan solo 12 milisegundos, mientras que tu mente racional tarda más de medio segundo en analizar lo que ocurre. Cuando finalmente entiendes lo que pasó, tu cuerpo ya está inundado de hormonas del estrés. Ya estás furioso, nervioso o dolido. Tu sistema nervioso tomó la delantera, y tú solo estás intentando alcanzarlo. Ahora imagina ese mecanismo funcionando en el mundo moderno. Notificaciones, correos, tráfico, comparaciones, juicios constantes. Vivimos en una era diseñada para mantenerte emocionalmente activado. Cada pantalla, cada noticia, cada mensaje está hecha para provocar una reacción. Tu amígdala, ese guardián que una vez te protegió de los tigres, ahora lucha contra un enjambre de estímulos invisibles. Y pierde el control. Con el tiempo, ese estado de alerta constante se vuelve crónico. Cosas pequeñas comienzan a parecer enormes. Un desacuerdo leve se siente como una traición. Una demora en la respuesta de alguien se percibe como rechazo. Tu sistema se recalienta. Tu paciencia se acorta. Tu visión se estrecha. Y si a eso sumas el cansancio, el hambre, la falta de sueño o el estrés prolongado, tu amígdala se convierte en un campo minado. Los estudios muestran que, con privación de sueño, se vuelve hasta un 40% más reactiva ante estímulos negativos. Eso significa que no solo estás emocionalmente vulnerable, estás químicamente predispuesto a perder el control. Pero aquí está la parte luminosa. Comprender esto no es rendirte ante tus emociones, es aprender a descifrarlas. Cuando sabes que tu cerebro reacciona antes que tú, puedes empezar a crear un nuevo espacio interior, el espacio entre el impulso y la elección. Es breve, casi imperceptible, pero es real. Y en ese espacio se encuentra tu libertad. Tu tarea no es silenciar a la amígdala. Tu tarea es enseñarle que ya no vives en la selva. Que no hay tigres, solo conversaciones difíciles. Que no hay lanzas, solo palabras. Y que ahora, tú tienes algo que tus antepasados no tenían, la conciencia. Cada respiración consciente, cada pausa antes de reaccionar, es un mensaje que le envías a tu mente ancestral. Le dices, estoy a salvo. Y poco a poco, con paciencia y repetición, el guardián se relaja. Las alarmas se apagan. Y surge un nuevo tipo de poder, el poder de responder sin miedo. Ese es el comienzo del verdadero autocontrol. Y ahí, justo en ese punto silencioso entre el estímulo y la respuesta, comienza la libertad emocional que tanto has estado buscando. Capítulo 3. Las 4 etapas del dominio interior. El autocontrol no es un botón que se enciende o se apaga. No se trata de mantener la calma o de perderla. Esa visión simplista es precisamente la razón por la que la mayoría de las personas nunca aprende a dirigir sus emociones. Creen que la fortaleza emocional es algo con lo que se nace, cuando en realidad es una destreza que se cultiva. Y, como toda destreza, tiene fases, profundidades, capas que se van revelando con el tiempo y la práctica. Dominarte a ti mismo es un viaje ascendente. Un recorrido que atraviesa 4 etapas de conciencia emocional, 4 umbrales que separan al ser reactivo del ser consciente, al prisionero del alquimista. Comprenderlas es el primer paso para liberar tu poder interior. Etapa 1. El impulso ciego,
el reino del reflejo. Este es el punto de partida, el nivel más instintivo, donde vive la mayoría. Aquí no hay pausa, solo reacción. La emoción llega y toma el control antes de que la razón despierte. Tu cuerpo responde como un eco automático del entorno. Alguien te hiere, tú devuelves el golpe, algo te asusta, retrocedes, algo te emociona, te lanzas sin mirar. En este estado, las emociones no son visitantes, son dueñas de casa. No las observas, las obedeces. Cada estímulo externo activa una cadena interna que dicta lo que haces, dices o piensas. Y lo más peligroso, crees que eso es normal. Dices frases como, me provocó. No lo pensé, simplemente reaccioné. Así soy, no puedo evitarlo. Pero esa forma de vivir es como caminar dormido entre incendios. No hay elección, no hay conciencia. Solo impulso. Y vivir desde el impulso te hace impredecible, volátil y emocionalmente frágil. Las personas dejan de confiar en ti, porque nunca saben quién responderá, tú o tu tormenta. La primera etapa es la de la inconsciencia emocional. No hay malicia, solo desconexión. Tu mundo interior es un océano sin capitán. Etapa 2, la chispa del reconocimiento, cuando sabes, pero aún caes. Aquí comienza el despertar. Empiezas a notar que tus emociones te dominan. Sabes que estás reaccionando, lo sientes, lo ves, pero sigues adelante igual. Tu mente observa cómo las palabras salen de tu boca antes de poder detenerlas. Tu corazón late con fuerza, y aunque sabes que deberías callar, algo en ti exige gritar. Este es el territorio de la culpa consciente. Ya no puedes esconderte detrás del no sabía lo que hacía, pero aún no tienes el poder de cambiarlo. Tu mente es testigo impotente de su propio incendio. Y en medio de esa lucha interna, surgen las justificaciones. Tenía razón en enojarme. Ellos lo provocaron. No me controlé, pero cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Así se forma el ciclo: reacción, arrepentimiento, disculpa, promesa, y vuelta a empezar. Cada repetición deja una grieta invisible en tu autoestima. Empiezas a desconfiar de ti mismo. Quieres hacerlo mejor, pero cuando llega el momento, el impulso vuelve a arrastrarte. Es la etapa de la conciencia sin dominio. Ves el muro, pero aún no sabes cómo escalarlo. Etapa 3. La respuesta elegida, el nacimiento de la presencia. Aquí la transformación comienza de verdad. Por primera vez, dejas de ser espectador de tu mente y te conviertes en su conductor. Sientes las emociones llegar, pero ya no te confundes con ellas. Aprendes a distinguir entre siento y soy. La ira aparece, pero eliges no dejarla hablar por ti. El miedo se presenta, y aún así decides avanzar. La ansiedad intenta paralizarte, pero eliges moverte con calma. En esta etapa, descubres algo profundo. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. La ira te muestra tus límites. El miedo te revela tus deseos más verdaderos. La tristeza te invita a soltar. El amor, a expandirte. Tu tarea ya no es reprimirlas, sino escucharlas sin obedecerlas. Empiezas a crear un espacio interior donde puedes respirar antes de responder, observar antes de actuar. Y en ese espacio, nace la libertad. Las personas que llegan aquí parecen moverse con una serenidad que no depende del entorno. No porque no sientan, sino porque han aprendido a sostener lo que sienten sin romperse. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Pero alcanzar este estado requiere práctica. No ocurre con afirmaciones o teorías, sino con repetición diaria. Detenerte, respirar, mirar hacia adentro y elegir. Cada pausa consciente es una victoria. Cada silencio ante la provocación es un paso hacia la maestría. Etapa 4. La transmutación, cuando el alma convierte la emoción en poder. Este es el punto más elevado, el dominio espiritual del sentir. Aquí no solo eliges tus respuestas, transformas la energía que te habita. Ya no intentas controlar el fuego, aprendes a encender lámparas con él. Cuando la ira surge, la moldeas en claridad y acción. Cuando el miedo aparece, lo conviertes en impulso, en dirección. Cuando el dolor llega,
lo destilas en sabiduría. En este estado, entiendes que toda emoción es energía cruda esperando ser usada. Y tú decides en qué se transforma. El dolor deja de ser enemigo, se vuelve maestro. La frustración se convierte en propósito. La pérdida, en compasión. Quienes viven desde esta etapa irradian algo distinto, no calma fingida, sino poder silencioso. No buscan huir del caos, lo atraviesan con dignidad. Han reescrito su mente a tal punto, que su sistema emocional ya no dispara alarmas, sino señales de crecimiento. No es pensamiento positivo. No es fingir bienestar. Es sabiduría emocional en su forma más pura. La comprensión de que sentir intensamente no te hace débil, sino humano. Y transformar lo que sientes te hace divino. El viaje por estas 4 etapas no es recto ni definitivo. Puedes moverte entre ellas como las mareas del mar. Tal vez en el trabajo vivas en la tercera, pero en casa caigas en la primera. Tal vez domines tu mente un día, y al siguiente vuelvas a perderte en el torbellino. No importa. Lo importante es seguir ascendiendo. Cada paso hacia una emoción más consciente es una evolución en tu alma. Cada vez que eliges no reaccionar, sino comprender, estás reprogramando milenios de impulso ancestral. La mayoría de las personas nunca pasa del segundo peldaño, no porque no puedan, sino porque no creen que sea posible cambiar. Pero el dominio interior no es un privilegio, es una práctica. Y como cualquier práctica, se fortalece con repetición, con atención, con intención. Tu mente es un instrumento. Tus emociones, su música. Puedes seguir tocando acordes desordenados, o aprender a componer tu propia sinfonía interior. Así que pregúntate con honestidad. ¿Desde qué etapa estás viviendo hoy? ¿Desde el reflejo, la lucha, la elección o la transformación? Porque el día en que te comprometas a subir un peldaño más en tu conciencia emocional, ese día, el mundo dejará de empujarte, y tú empezarás a dirigirlo desde dentro. Capítulo 4. El puente interior. Cómo volver a ti antes de perderte en la emoción. Hay instantes en la vida en los que todo dentro de ti se enciende como una sirena. El corazón golpea con furia, la mente gira en espirales imposibles, las manos tiemblan, y tu cuerpo entero te grita que reacciones ahora. Que respondas, que te defiendas, que devuelvas el golpe. Y si no haces algo, sientes que vas a explotar. Todos conocemos ese punto de no retorno. El momento en que una sola palabra mal dicha puede fracturar una relación, o un gesto impulsivo puede destruir algo que costó años construir. Y cuando la tormenta pasa, solo queda el silencio y la culpa de haber sido arrastrado una vez más. Lo que no te enseñaron es que, justo antes del estallido, existe un espacio sagrado. Un puente diminuto entre el impulso y la conciencia. Y si logras cruzarlo, si logras sostenerte ahí aunque sea por un segundo, puedes cambiarlo todo. Pero necesitas una forma, una guía práctica, un ancla que te devuelva a tierra cuando tu mente se inunda de fuego. No hablo de teoría, ni de frases motivacionales que se olvidan al primer enojo. Hablo de una herramienta que funcione en medio del caos, cuando pensar parece imposible. A ese proceso lo llamaremos el puente, porque te lleva del abismo de la reacción al terreno firme de la claridad. Son 4 pasos, tan simples como profundos, diseñados para ser aplicados en tiempo real, cuando tu razón parece haber abandonado el cuerpo. Detente. No importa dónde estés ni con quién estés, detente. El movimiento es combustible para la emoción, y la quietud es su antídoto. Si estás escribiendo un mensaje furioso, deja el teléfono. Si estás discutiendo, guarda silencio. Si estás por decidir algo apresuradamente, aléjate del lugar. La pausa es un acto de poder. No significa rendirte, significa reclamar tu espacio interior. Cuando frenas, estás enviando una señal a tu mente, ya no eres quien manda, ahora mando yo. Tu cuerpo siempre te avisa antes del desbordamiento, la respiración se acorta, el pulso acelera, el rostro se calienta, el estómago se tensa. Aprende a reconocer esas señales como el preludio de la pérdida de control. Ahí es cuando debes aplicar el primer paso. No más tarde, no después de que termine la discusión, ahora. La incomodidad de la pausa es el precio de tu libertad.
Nada calma al alma más rápido que el aire consciente. Respirar con intención no es solo oxigenar el cuerpo, es recordarle al cerebro que el peligro ya pasó. Cuando inhalas con ritmo, le estás diciendo a tu sistema nervioso, no necesitamos pelear ni huir, podemos permanecer aquí. Cierra los ojos si puedes. Inhala profundo por la nariz contando 4. Sostén ese aire unos segundos. Y exhala largo, lento, por la boca, dejando ir el peso que te aprieta el pecho. Hazlo 3 veces, 5, 10. Las que necesites. No es un truco, es biología. Al exhalar más lento de lo que inhalas, activas tu sistema de calma, el mismo que se enciende cuando duermes o meditas. Imagina que cada respiración es una ola que se lleva el fuego de tu cuerpo. No estás respirando para calmarte, estás reconstruyendo tu centro. Una vez que la tormenta empieza a disiparse, observa. Pero observa como un científico, no como un juez. Pregúntate, ¿qué siento exactamente ahora? ¿Qué historia está contándome mi mente? ¿Qué estoy interpretando sin pruebas? El 90% de nuestras reacciones no nacen del presente, sino del pasado. Reaccionas con rabia no por lo que alguien dijo hoy, sino porque te recuerda lo que alguien más te hizo años atrás. Reaccionas con miedo no porque haya peligro real, sino porque una parte de ti aún teme ser herida. Detrás de cada emoción intensa hay una historia vieja que intenta sobrevivir. Tu tarea en este paso no es culparte, sino mirar con curiosidad. ¿Es esto un ataque o una oportunidad de aprender sobre mí mismo? ¿Es esto un enemigo o un espejo que me muestra lo que aún debo sanar? Separar el hecho de la interpretación es una forma de liberación. Cuando logras hacerlo, dejas de reaccionar a los fantasmas y empiezas a responder a la realidad. Ahora que has pausado, respirado y observado, es momento de actuar. Pero esta vez no desde el fuego, sino desde el propósito. Pregúntate, ¿qué resultado quiero realmente? ¿Esta respuesta refleja la persona en la que quiero convertirme? ¿Estoy buscando tener razón o estoy buscando paz? Responder conscientemente no siempre significa hablar. A veces significa esperar, dar espacio, observar cómo cambian las emociones. Otras veces significa hablar con firmeza, pero sin veneno. El objetivo no es ganar la discusión, sino mantener tu integridad. Recuerda, cada palabra que eliges construye o destruye algo. Cuando hablas desde la calma, edificas. Cuando hablas desde la ira, incendias. Y una sola frase, dicha desde el ego, puede costarte años de evolución. El método El Puente no es una técnica, es una práctica espiritual. Cada vez que lo usas, estás entrenando a tu mente para obedecer a la conciencia, no al miedo. Al principio, llegarás al puente cuando la tormenta ya haya pasado. Más tarde, lo cruzarás en medio del huracán. Y con el tiempo, te convertirás en quien observa la tormenta sin dejarse arrastrar por ella. La meta no es eliminar tus emociones, eso sería mutilar tu humanidad, sino aprender a usarlas como guías. Cada pausa es un acto de madurez. Cada respiración consciente es una oración silenciosa. Cada observación honesta es un paso hacia la verdad. Y cada respuesta intencional es una victoria de tu alma sobre el caos. Entre el estímulo y la reacción existe un umbral invisible. Ese umbral es el hogar de tu poder. Y cada vez que eliges cruzar el puente en lugar de saltar al vacío de la impulsividad, el universo entero se reordena a tu favor. Porque en ese instante, has recordado quién eres. No un ser dominado por emociones, sino la conciencia que las contiene. Capítulo 5. Las llaves del equilibrio interior, cómo moldear tus emociones en energía consciente. Cuando aprendes a detenerte antes de explotar, a respirar antes de responder y a observar antes de actuar, has conquistado algo que la mayoría jamás logra, espacio interior. Pero ese espacio no es el destino final. Es apenas el punto de partida. Porque una vez que logras silenciar el ruido de tus reacciones, se abre ante ti un territorio más vasto, el arte de transformar la emoción en energía creadora. Las técnicas que descubrirás ahora son el terreno donde el control se convierte en sabiduría. Aquí ya no se trata solo de evitar el daño o mantener la calma, sino de usar lo que sientes como combustible. Donde antes había caos, ahora hay dirección.
Donde antes había miedo, ahora hay poder. Estas son las 5 llaves que abren la puerta de la regulación emocional profunda. Cada una representa una forma distinta de volver a ti mismo, más centrado, más lúcido, más despierto. La mayoría vive esclava de sus interpretaciones. Cree que las cosas la hacen sentir de cierta manera, como si el universo tuviera el poder de programar sus emociones desde afuera. Pero la verdad es otra, no reaccionas al mundo como es, sino al mundo que tu mente imagina. Esa es la primera llave, cambiar el lente. Una misma situación puede ser tragedia o lección, rechazo o redirección, amenaza o oportunidad. La emoción no viene del hecho, sino del significado que eliges darle. Imagina que presentas tu proyecto y el público no te mira. Tu mente, rápida y cruel, te susurra, no les interesa, soy un fracaso. Y el cuerpo responde con ansiedad, vergüenza, inseguridad. Pero si giras el lente y piensas, quizás están tomando notas, o están procesando lo que acabo de decir, algo cambia dentro de ti. La emoción se transforma, la confianza vuelve, la energía se equilibra. Practica esto cada vez que sientas una emoción negativa. Oblígate a inventar 3 versiones posibles de la historia. Una que te aligere, otra que te desafíe y una neutral. No importa si parecen improbables, lo que importa es que recuerdes que tu mente no tiene la verdad absoluta. El reencuadre es el arte de mirar sin los filtros del miedo. Y cuando aprendes a hacerlo, descubres que no hay eventos buenos o malos, solo mensajes esperando ser interpretados con más conciencia. La segunda llave consiste en darle nombre a lo que te habita. Porque lo que no se nombra, se queda reinando en la oscuridad. Cuando dices estoy mal, el cerebro se queda atrapado en la niebla. Pero cuando dices estoy frustrado, o me siento decepcionado, la mente deja de ser víctima y empieza a observar. Cada palabra es una linterna dentro del caos emocional. Nombrar con precisión es como ajustar el enfoque de una cámara, lo borroso se vuelve claro, y lo claro, manejable. La ciencia lo confirma. Al poner nombre a una emoción, activas las áreas del cerebro que traen calma y orden. Pero más allá de la ciencia, hay algo más profundo. Nombrar es reconocer. Y reconocer es amar. Expande tu vocabulario emocional. No digas solo feliz, distingue entre agradecido, entusiasmado, en paz. No digas enojado, nota si es irritación, impotencia o tristeza disfrazada. Cada palabra precisa es una puerta que se abre dentro de ti. Cuanto más consciente seas de lo que sientes, más libre serás de lo que te controla. Tu cuerpo es el espejo más honesto de tu alma. Cuando callas tus emociones, él grita, hombros tensos, mandíbula rígida, respiración superficial. El cuerpo siente antes que la mente entiende. La tercera llave consiste en usar al cuerpo como herramienta de regulación. No puedes resolver una emoción solo con pensamiento, porque las emociones no nacen en la razón, nacen en las entrañas. Empieza con algo simple, liberación progresiva. Cierra los ojos y recorre tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Tensa cada músculo por unos segundos y luego suéltalo. Hazlo con intención, como si dejaras caer peso invisible. Cada exhalación libera un fragmento de la carga emocional que llevas encima. Otra práctica poderosa es el contacto con el frío. El agua fría no solo despierta la piel, despierta la mente. Un chorro helado en la cara o una ducha fría corta el ciclo de sobrecarga emocional, obliga a tu cuerpo a reiniciarse y te devuelve al presente. El frío enseña algo que pocos comprenden, la calma no se busca, se entrena. Y cuando las emociones sean demasiado intensas para procesarlas sentado, muévete. Camina, corre, baila, salta, grita en silencio si hace falta. El cuerpo sabe cómo liberar lo que el alma calla. Solo necesita permiso. Cuando una emoción te domina, el tiempo se distorsiona. Parece que el dolor nunca terminará, que la incomodidad será eterna, que nada volverá a ser igual. Pero esa es una ilusión del instante. La cuarta llave consiste en viajar en el tiempo emocional. Cada vez que sientas que la vida te aplasta, hazte esta pregunta. ¿Qué pensaré de esto dentro de una semana? ¿Dentro de un año? De inmediato, algo cambia.
Tu mente, que estaba atrapada en un segundo, se expande hacia la perspectiva. El fuego del momento pierde intensidad cuando recuerdas que todo pasa, que nada permanece fijo, que incluso lo que duele se convierte en historia. Imagina a tu yo futuro, ese que ya superó esta tormenta. Pregúntale, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué haría diferente? Tu sabiduría futura ya existe, solo tienes que invocarla al presente. El tiempo es el mejor sanador, pero no necesitas esperar. Puedes usarlo como herramienta ahora mismo, para ver con los ojos de quien ya sobrevivió. El equilibrio emocional no depende solo de tu mente. Depende de tu energía, ese combustible invisible que nutre todo lo que haces. Y esa energía no es infinita. Cada emoción intensa, ya sea miedo, estrés o alegría desbordada, consume parte de tu reserva vital. Si no aprendes a gestionar tu energía emocional, acabarás drenado, sin fuerza ni claridad. Ser sabio emocionalmente no significa resistirlo todo, significa saber cuándo retirarte, cuándo descansar, cuándo cuidar tu espacio. No tomes decisiones importantes cuando estés agotado. No hables de heridas profundas cuando no tienes energía para sostener la conversación. Aprende a escuchar tu tanque interno y llenarlo con descanso, buena alimentación, movimiento y silencio. Tu mente se estabiliza cuando tu cuerpo se siente seguro. Tu cuerpo se fortalece cuando tu alma se siente en paz. Y tu alma florece cuando aprendes a honrar tus límites. La regulación emocional no es un truco mental, es un ritual de cuidado integral. Cuidar tu energía es cuidar tu poder. Son prácticas que se integran con el tiempo, que se vuelven reflejos naturales cuando eliges vivir despierto. No intentes dominarlas todas a la vez. Elige una, practícala hasta que se vuelva parte de ti, y luego pasa a la siguiente. Capítulo 6. El arte de ser inquebrantable, cómo convertir tus heridas en fuerza interior. Controlar lo que sientes en el instante preciso es una habilidad poderosa, pero no suficiente. El verdadero dominio emocional no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el mundo parece desmoronarse y, aún así, permaneces de pie. No se trata solo de resistir los golpes, sino de transformarte gracias a ellos. Eso es lo que diferencia a los que simplemente sobreviven de los que resurgen. La resiliencia emocional no es una coraza, es una raíz. Y una raíz no se fabrica en medio de la tormenta, se entrena en los días tranquilos, cuando nadie está mirando, cuando eliges fortalecerte sin necesidad de crisis que te obliguen a hacerlo. La mayoría lo hace al revés. Intenta ser fuerte cuando ya se está rompiendo, busca calma cuando el miedo ya se ha instalado, o quiere aprender a nadar mientras se hunde. Pero la resiliencia no nace del dolor, nace del hábito. Se forja con las pequeñas decisiones diarias que te preparan para resistir el caos antes de que llegue. Es como un músculo que se entrena sin prisa, que se fortalece con constancia, con descanso, con conciencia. Y cuando el golpe inevitable de la vida llega, no lo detiene la suerte, sino la estructura invisible que construiste en silencio. Tu estabilidad emocional depende de la base sobre la que estás parado. Un cuerpo agotado o una mente saturada son como un suelo blando, cualquier peso los hunde. Por eso, la verdadera fortaleza empieza en los cimientos invisibles. Dormir no es una comodidad, es un ritual sagrado. En la quietud del sueño, el cerebro repara sus grietas, el alma se aquieta y las emociones encuentran equilibrio. Sin descanso, la mente se convierte en un campo minado. Cada palabra, cada error, cada mirada puede detonarte. Dormir bien es una forma de amor propio. Y comer bien también lo es. El cuerpo y la emoción están tejidos del mismo hilo. Si te alimentas de caos, tu mente también se alimentará de él. Evita los excesos que enturbian tu claridad: azúcar, ruido, pantallas, sobrecarga. El combustible que le das a tu cuerpo define la calma que puede sostener tu mente. El movimiento es otro lenguaje de la resiliencia. No solo te fortalece, te enseña. Cada vez que empujas tus límites físicos, tu cerebro aprende que puede resistir un poco más, que el dolor no siempre es peligro, que la incomodidad puede ser maestra. Correr, levantar peso, nadar o simplemente caminar bajo la lluvia no es ejercicio, es meditación en movimiento. El cuerpo se vacía de ruido y,
en ese vacío, la mente encuentra dirección. La resiliencia también vive en la mente flexible, esa que se dobla sin quebrarse, que no se aferra al así deberían ser las cosas, sino que fluye con así son, y puedo adaptarme. Las personas rígidas caen fácilmente porque confunden firmeza con control. Pero la verdadera fortaleza no consiste en aferrarse, sino en aprender a soltar a tiempo. Ser resiliente es ser capaz de cambiar de perspectiva, de reinterpretar una pérdida, de encontrar una salida donde otros solo ven un muro. Es entender que el control no se obtiene aferrándote más fuerte, sino respirando más hondo. Y, cuando el caos amenaza con consumirlo todo, lo que te sostiene es el sentido. La resiliencia se nutre del porqué. Las personas que tienen un propósito claro pueden atravesar tormentas que destruirían a cualquiera. Porque no luchan solo por evitar el dolor, sino por proteger lo que aman. Un propósito no tiene que ser grandioso, basta con que sea verdadero. Puede ser tu familia, tu vocación, tu deseo de convertirte en alguien más sabio de lo que fuiste ayer. Lo esencial es recordar que tu dolor tiene dirección, que cada desafío es parte de un camino más grande. Aún así, nadie se vuelve resiliente solo. Necesitas espejos humanos, manos que te sostengan cuando no puedas hacerlo tú mismo. La resiliencia también se contagia, se alimenta de las miradas que te recuerdan quién eres cuando te olvidas. Por eso, rodéate de personas que respiren calma, no de quienes viven incendiados. Busca relaciones que no alimenten tu ego, sino tu crecimiento. Evita los entornos que te drenan y cultiva los que te recargan. No todas las conexiones son refugio, algunas son tormenta disfrazada de compañía. Elige con cuidado quién entra en tu mente, porque las emociones son contagiosas. Pero incluso rodeado de calma, necesitas aprender a soportar la incomodidad. Esa es la lección más subestimada, lo que te fortalece no siempre se siente bien. El frío que te sacude al amanecer, la conversación que has evitado durante meses, el miedo de lanzarte a algo incierto, todo eso son entrenamientos invisibles. Cada situación que te saca de tu zona de confort expande tu capacidad de resistencia. La incomodidad elegida te prepara para la incomodidad inevitable. Así se templaba el acero en las antiguas forjas, con fuego y agua, con contraste y paciencia. Así se templa también el alma humana. Pero ninguna fuerza es sostenible sin descanso. La resiliencia no es resistencia ciega, es inteligencia emocional aplicada al ritmo de la vida. Empujar siempre, sin pausa, es otra forma de huir. La recuperación es una disciplina, no una debilidad. Caminar descalzo por la tierra, cerrar los ojos frente al mar, pasar un día sin pantallas, dormir sin culpa, meditar unos minutos antes del amanecer, esos gestos simples restauran tu mente más que 1000 consejos. Porque la verdadera restauración no se trata de escapar del mundo, sino de volver a ti mismo. La resiliencia no se construye en un curso, ni se aprende en los libros, se cultiva día a día, entre errores, silencios y caídas. Es el resultado de las miles de veces que la vida te empuja y tú eliges levantarte con un poco más de sabiduría, con un poco más de calma. No se trata de no sentir dolor, sino de que el dolor ya no te defina. Y llega un momento en que miras atrás y descubres algo asombroso. No fuiste destruido por las tormentas, fuiste moldeado por ellas. Ser inquebrantable no es ser invencible, es ser humano y, aún así, permanecer centrado. Es tener cicatrices y convertirlas en mapas. Es caminar con el corazón abierto, incluso cuando el viento sopla en contra. Y cuando logras eso, cuando ya no temes al dolor ni al cambio, porque ambos te enseñaron a vivir con más profundidad, comprendes que la resiliencia no es una defensa. Es una forma de amor hacia ti mismo. Un amor que te recuerda, incluso en medio del caos, que dentro de ti hay algo que no se rompe. Nunca se rompe. Capítulo 7. El cerebro luminoso, la alquimia invisible de la transformación emocional. Hay un punto en el camino en el que comprendes que lo que estás haciendo no es solo aprender a controlarte. Estás reconstruyendo, capa por capa, el modo en que tu mente percibe la realidad. Cada respiración, cada pausa, cada vez que eliges no reaccionar, estás esculpiendo tu propio cerebro. No es una metáfora, es electricidad viva moldeando materia,
un diálogo entre lo invisible y lo tangible. Lo que muchos llaman autocontrol o sabiduría interior es, en realidad, un proceso físico, medible, observable. Tu mente no flota en el aire, tiene raíces biológicas que se transforman con tus elecciones diarias. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era como un bloque de mármol, sólido, inmutable. Pero la ciencia moderna reveló algo más poderoso, es arcilla. Y cada pensamiento, cada emoción y cada hábito son las manos que le dan forma. A esta capacidad de reinventarse se le llama neuroplasticidad, y es el milagro silencioso detrás de toda transformación emocional. Cada vez que decides respirar en lugar de gritar, observar en lugar de culpar, o esperar en lugar de rendirte, estás reforzando un nuevo circuito neuronal. Lo que repites, se vuelve reflejo. Y lo que practicas, se vuelve naturaleza. Tu cerebro no distingue entre imaginar y vivir. Cuando te visualizas manteniendo la calma en una situación difícil, tu sistema nervioso responde como si realmente lo estuvieras haciendo. Estás ensayando tu futuro emocional, entrenando a tu mente a no quebrarse cuando llegue la tormenta. La práctica mental se convierte en memoria física. La corteza prefrontal, ese director de orquesta del pensamiento consciente, crece y se fortalece con cada elección consciente. Ahí nacen tu capacidad de decidir, tu empatía, tu claridad bajo presión. Mientras tanto, la amígdala, esa sirena de alarma interna, aprende a distinguir entre el peligro real y el drama percibido. Ya no activa la alerta roja ante cada pequeña incomodidad. Aprende a descansar, a confiar en que no todo lo inesperado es una amenaza. La ínsula, ese santuario que conecta cuerpo y emoción, también despierta. Empiezas a sentir con más precisión lo que pasa dentro de ti, el ritmo del corazón, la tensión en los músculos, el cambio de temperatura. No lo interpretas como miedo, sino como información. Tu cuerpo se vuelve un mapa, no una trampa. Y luego está la red neuronal por defecto, ese flujo de pensamientos que recorre tu mente cuando no haces nada. En una mente sin entrenamiento, esa red se vuelve una tormenta, ansiedad, culpa, comparaciones. En una mente consciente, esa red se convierte en un lago tranquilo donde las ideas llegan sin esfuerzo. Tu estado natural deja de ser el ruido y se convierte en calma. Estos cambios no son místicos, son químicos. Tus neurotransmisores se reorganizan con cada acto de presencia. La serotonina estabiliza tu humor. La dopamina deja de depender de la aprobación externa. El GABA baja el volumen de la ansiedad. Y el cortisol, la vieja sombra del estrés, disminuye. Tu biología aprende que puede relajarse sin que el mundo se desmorone. Tu cuerpo y tu mente ya no luchan, cooperan. Incluso las neuronas espejo, esas pequeñas imitadoras que reflejan lo que observas en otros, se convierten en maestras. Si convives con personas serenas, tu sistema nervioso aprende su lenguaje. Si te rodeas de caos, lo imitas sin notarlo. Tu entorno moldea tu química tanto como tus pensamientos. Por eso, rodearte de mentes en calma es una inversión neurológica. Los estudios muestran que solo 8 semanas de práctica consciente bastan para que el cerebro cambie su estructura. El hipocampo, guardián de la memoria y el aprendizaje, se expande. La amígdala se reduce. La corteza prefrontal mejora su conectividad. Tu cerebro literalmente empieza a parecerse al de alguien más equilibrado, más sabio, más libre. Incluso la respiración se vuelve una herramienta de reconfiguración. El nervio vago, ese puente entre cerebro y corazón, escucha cada inhalación como una orden. Cuando respiras lento, el cuerpo recibe el mensaje, estamos a salvo. El pulso baja, la mente se aclara, el alma se asienta. No necesitas escapar del mundo, solo necesitas exhalar de forma consciente. Y cada vez que reinterpretas una historia, cuando ves oportunidad en la pérdida o aprendizaje en el error, refuerzas los caminos entre emoción y razón. Esas nuevas conexiones se vuelven autopistas de claridad. Llega un punto en que ya no necesitas recordar qué hacer, simplemente lo haces. Has reentrenado a tu sistema nervioso para responder con sabiduría. Nada de esto ocurre en un día. Tu cerebro no cambia por magia, sino por repetición.
Semanas para notar calma, meses para consolidarla, años para que se vuelva tu naturaleza. Y cuando ocurre, el cambio es profundo y duradero. Tu mente deja de ser campo de batalla y se convierte en terreno fértil. El fuego interior que antes te consumía ahora te ilumina. No estás condenado a repetir los viejos patrones. No eres prisionero de tus impulsos ni de tu historia. Tu cerebro se rediseña con cada pensamiento, cada respiración, cada acto de conciencia. Tú eres el escultor y también la escultura. Y cada elección que haces está esculpiendo al ser que estás destinado a ser. Así que empieza hoy. Haz de tu mente tu laboratorio sagrado. Respira con intención, observa sin juicio, elige con claridad. Recuerda, cada segundo que eliges calma, el universo dentro de ti se reorganiza. Tu cerebro escucha tus decisiones y responde con evolución. Tu práctica no es invisible, es una revolución biológica en marcha. Si algo en estas palabras resonó contigo, si sentiste que tu mente y tu cuerpo quieren avanzar hacia ese estado de calma profunda, suscríbete ahora y acompáñame en los próximos capítulos. Porque lo que viene no solo transformará tu forma de pensar, sino tu manera de existir. La siguiente etapa de este viaje no trata de entender tu mente, sino de despertar el poder que habita en ella. Y ahora quiero saber de ti, ¿en qué área de tu vida sientes que más necesitas reentrenar tu mente? Déjalo en los comentarios, tal vez tu respuesta sea el inicio de tu propia transformación.